Casi al final de la Biblia nos encontramos con 21 cartas de los primeros líderes del movimiento de Jesús. Fueron escritas a pequeñas comunidades de creyentes dispersos en diversas ciudades en todo el mundo romano. Ahora, escribir estas cartas tomaba mucho dinero y esfuerzo en el mundo antiguo. Así que cada carta fue preparada con mucho cuidado de principio a fin. Y eso quiere decir que debemos leerlas como una obra literaria completa. Entonces, hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento en su contexto literario. De todos los primeros líderes cristianos, el apóstol Pablo fue quien más cartas escribió. Tenemos 13 en el Nuevo Testamento. Me lo puedo imaginar en su estudio, escribiendo estos largos o extensos ensayos teológicos. Pero Pablo ni trabajaba ni escribía solo. De hecho, él muchas veces menciona personas de su equipo que le ayudaron a producir las cartas. Cierto, Timoteo o Silas. Sí, Pablo andaba constantemente con sus compañeros misioneros, desarrollando sus ideas en la medida que hablaban, debatían y enseñaban juntos. Y Pablo podría haber recolectado discursos, poemas y oraciones en sus libretas. Como los que él menciona en su segunda carta a Timoteo. Cierto. Así que Pablo reuniría a los compañeros correctos en una habitación y allí tomaría material tanto viejo como nuevo. Entonces contratarían a un escriba profesional y harían diversos bocetos hasta estar satisfechos de la fluidez de la obra como un todo. Y entonces la enviaron. Así es. Le entregarían la carta a un compañero confiable, quien también recibiría instrucciones acerca de cómo presentarla delante de sus receptores. Presentarla, o sea, leerla en voz alta. Exacto. La mayoría de las personas de ese entonces no sabían leer. Pablo menciona esto varias veces en sus cartas, que estas fueron diseñadas para ser escuchadas y es por eso que muchas veces suenan más como discursos escritos. Por eso es importante que podamos leer y escuchar estas cartas de una sola sentada, de principio a fin. Así podemos apreciar cómo cada parte contribuye al todo. Exacto. Ahora bien, cada cultura tiene su propia forma de organizar una carta, y en el primer siglo había un formato estándar para las cartas. Tienes la apertura, que nombra el autor y luego el receptor. Luego tienes una oración de gratitud o un saludo. Luego viene el cuerpo de la carta. Esta parte es la razón principal por la que se escribe la carta, lo que el receptor debe saber o hacer al respecto. ¿Cierto? Y entonces viene la conclusión, que pudiera tener ciertos saludos, planes de viaje, una última petición o una oración. Entonces, es útil ver cómo una carta del Nuevo Testamento puede dividirse en estas partes. Exacto. Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta. Así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces. Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios. Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno.
Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto. Y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús. Por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. Exacto. Y puedes leer cada carta del Nuevo Testamento de esta misma manera. La divides en partes más pequeñas para poder ver el mensaje de cada párrafo. Y entonces puedes rastrear ideas repetidas y palabras de transición para ver cómo se conectan unas con otras. Entonces podrás ver cómo los apóstoles combinaron de manera brillante las diversas piezas en un todo literario que le habló a los primeros seguidores de Jesús y que puede hablarnos a nosotros hoy en día.